vamos con la regla de la mano derecha. ¿Qué establece la regla de la mano derecha? Si nosotros seguimos en el sentido convencional la corriente eléctrica y con el dedo pulgar señalamos el sentido de la corriente, los demás dedos al abrazarlos nos señalan el flujo magnético. Entonces va la flecha hacia arriba, con el dedo pulgar indicamos el sentido de la corriente, de positivo a negativo, y los dedos me dicen el sentido del flujo magnético, ¿va? Bueno, eso es lo que vamos a hacer en el primer experimento. Entonces, esta brújula, yo voy a tener una fuente de alimentación. Voy a empezar a señalar los objetos, ¿va? Tengo una fuente de alimentación. De esta fuente de alimentación va a ir conectada a un bloque de resistencias. Este bloque de resistencias tiene la función de limitarnos la corriente eléctrica que nos proporciona la fuente. Voy a encender mi fuente de alimentación y el sentido convencional, sí, va de positivo a negativo. Aquí está el positivo, este sería mi positivo, y de aquí de mi positivo viene en este sentido la corriente viene así. Entonces abrazamos el flujo magnético y el flujo magnético vendría así, ¿no? Entonces viene la corriente eléctrica, sí, pasa por el limitador de corriente que es la resistencia y vuelve a regresar a la fuente. En el momento en el que nosotros conectemos la fuente de alimentación, vamos a ver una perturbación en la brújula, ¿sí? Esa perturbación en la brújula se va a poner de forma perpendicular. Va de nuevo. Bueno, y prácticamente en eso consistió el experimento de Ørsted. Después, ¿qué fue lo que hizo? Se invierte el sentido de la corriente. Vamos a invertir el sentido de la corriente en la fuente. ¿Sí vieron hacia dónde señaló ahorita? ¿Sí? El rojito, sí, se supone que apunta hacia el norte. Entonces, ese que apunta hacia el norte se ve perturbado. ¿Qué es lo que me genera? De este lado me genera un norte magnético y del otro lado me genera un sur. En el momento en el que yo lo pongo de esta forma, ¿sí?, se ve perturbado. De este lado me causa un polo sur, de este lado un polo norte. Bueno, el rojito lo tenemos de este lado, ¿va? Y vamos a invertir el sentido de la corriente. Invierto las polaridades en la fuente de alimentación e invierto. ¿Y ahora qué pasó? Se invirtió el sentido de flujo y se invirtió el campo magnético, ¿va? Eso fue lo que aconteció ahí en el experimento. Entonces, en este primer experimento de Ørsted, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Que la corriente eléctrica me perturba el campo magnético. Entonces, ¿por qué lo perturba? Porque la corriente eléctrica es causal de un campo magnético. Entonces, viene mi corriente eléctrica por todo el conductor, aquí viene la corriente, y alrededor del conductor de forma circular se forman líneas de flujo magnético, ¿va? ¿En dónde comienzan las líneas de flujo? En el norte, ¿sí? Y terminan en el sur, ¿sale? Por fuera del imán. ¿Sí está claro? ¿No hay dudas hasta ahí? Bueno, vamos con el experimento número 2. En el experimento número 2 vamos a tener lo siguiente. Voy a colocar mi espira aquí. Ahí está la espira. Y alrededor de la espira vamos a colocar una serie de brújulas para ver el comportamiento, ¿sí?, del flujo magnético alrededor de la espira. Pues voy a colocar una serie de brújulas aquí. De ambos lados.
con tres brújulas ahí, 3 brújulas del otro lado. Ahí tenemos 3 brújulas y 3 brújulas. Vamos a alimentar mi fuente de alimentación, y en el momento en el que yo cierre el circuito, por aquí entra mi corriente eléctrica, así va a entrar, ok, corre por aquí y aquí sale. Como sale aquí va a venir el sentido de la corriente eléctrica, lo va a abrazar así, entonces mis brújulas tendrían que tener un sentido en esta forma. Después viene hacia la parte superior y baja, y entonces ahora el flujo va a ir hacia la parte de abajo. Al ir el flujo hacia la parte de abajo, mis brújulas tendrían que tener el sentido opuesto a las que tienen el primero. ¿Sí está claro? Y después vamos a invertir la corriente, y el sentido del flujo y el sentido de las brújulas se tienen que perturbar y cambiar. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a proceder a hacerlo. Ahí está. ¿Va? Entonces aquí pueden observar cómo viene el sentido de esta forma. ¿Va? Y vamos a invertir el sentido de la corriente eléctrica en la fuente de alimentación. Invierto el sentido de la corriente eléctrica en la fuente de alimentación, y el sentido tiene que ser opuesto. ¿Va? Entonces ahora viene en este sentido mi flujo de corriente eléctrica. ¿Sí lo alcanzaron a percibir? ¿Sí? Bueno, en eso consiste ese segundo experimento, para que vean cómo el flujo magnético se da en círculos y cómo obedece a la regla de la mano derecha. Y aquí estamos en el caso de una espira. Vamos para el caso de una bobina. Entonces aquí tenemos una espira para ver el comportamiento alrededor de esta parte interna, ¿va? Entonces observen cómo se mueve. Se puso en esta posición, la voy a jalar más hacia atrás. Para que observen su comportamiento. ¿Ah? Vamos del otro lado. ¿Sale? Vamos más hacia acá. En la parte interna. Entonces vean cómo va cambiando la posición de la brújula dependiendo el punto en donde se encuentre. ¿Sale? Entonces ¿va? Ahí se alcanzan a visualizar todas, ¿no? Ok, vamos a proceder a cerrar el circuito eléctrico y observar el comportamiento de las brújulas alrededor del solenoide. Cierro el campo magnético, ¿va? Y vean cómo esta apunta para acá. Ok, esta apunta para acá. Solenoide, ¿sí? Para aumentar su densidad de campo magnético, y vamos a cerrar el circuito. Bueno, ahí está. Vamos a proceder exactamente igual. Tienen 4 brújulas
y vamos a ver cómo se da el comportamiento por dentro y por fuera del solenoide. Por dentro pues tiene que entrar, ¿sí? Acuérdense que salen del polo norte y entran al polo sur por la parte externa, y por la parte interna es al revés. Entonces vamos a verlo cómo se comportan. Entonces aquí el sentido de flujo por la parte interna viene así, aquí salen y vienen para acá, aquí sale y viene para acá. Pues ahí está, aquí sale, viene para acá el sentido del flujo magnético, entran aquí, sale aquí, entra aquí, sale aquí y viene del otro lado en sentido contrario. Voy a invertir el sentido de la corriente eléctrica, y ese sentido de flujo también se tiene que invertir. Entonces, para que se pueda apreciar mejor el espectro, le puse un pedacito de hierro en la parte interna para subir la densidad de flujo magnético, y voy a proceder a echarle un poquito de limadura de hierro. Y se va observando el espectro magnético, ¿sí? En la parte interna y en la parte externa, ¿no? Bueno, más o menos ahí así vamos a dejarlo, ¿no? Ok, voy a proceder a conectar y vamos a hacer vibrar tantito la tablita. ¿Vale? Y ahí se alcanza a percibir con más claridad el espectro. Y van moviendo la brújula alrededor por la parte interna del toroide, y va viendo su comportamiento. Entonces aquí en el toroide tenemos el flujo magnético en este sentido, así como sale la corriente. Si yo invierto el sentido de la corriente, se me invierte el sentido del flujo magnético, y también se va a invertir, ¿sí? El flujo. Vamos a moverla. ¿Sí? Ahora viene así. Entonces ahora mi brújula está apuntando en sentido contrario a como venía apuntando originalmente. Entonces al invertir la corriente se me invierte el flujo, ¿no? La voy a invertir y la brújula se tiene que invertir. ¿Sale? Es lo que quiero que observen ahí con el toroide.